Bienvenidos a un nuevo vídeo. La aplicación Magisk se ha actualizado y ha eliminado una de las mejores funciones que tenía, y es la función Magisk Hide, con la que podías controlar qué aplicaciones podían saber si teníamos permisos root en el teléfono. Hay algunas aplicaciones que detectan que tienes permisos root y digamos que lo ven como un dispositivo vulnerable y no funciona o funciona de forma limitada. Juegos como Fortnite te sacan de la partida si tienes root, aunque en el caso de Fortnite hay que decir que últimamente está más permisivo y a veces puedes jugar con root, quizás sea porque está perdiendo cada vez más usuarios. El caso es que parece ser que el desarrollador de Magisk hace unos meses se fue a trabajar a Google y lo lógico es que si estás en una empresa no puedes desarrollar aplicaciones que en cierto modo van en contra de esa empresa, por lo que para encajar el proyecto Magisk ha tenido que prescindir de alguna de sus funciones. Una de esas funciones que se ha perdido es el Test Safety Net, que es una herramienta de comprobación para saber si tu teléfono tiene los requisitos de seguridad que pide Google, y básicamente le das al botoncito y si sale verde es que está todo ok para, por ejemplo, usar aplicaciones bancarias como comenté antes. Lo cierto es que la nueva versión de Magisk no trae este test, pero no pasa nada porque hay aplicaciones que sirven exclusivamente para hacer el Test Safety Net, como por ejemplo la aplicación JustNack, y resulta que te da negativo, no pasa el test con esta aplicación o con cualquier aplicación, por lo que vamos a ver cómo solucionar este problema para seguir teniendo permisos root y pasar el control Safety Net. Bueno, pues no todo es negativo. Magisk tiene una nueva opción que se llama Thiegs. Esta opción está basada en un proceso que usan las aplicaciones Android al iniciarse y este proceso se llama cigote. Sí, la verdad es que suena mal. Realmente es un tema técnico que no vamos a entrar. Lo que nos interesa es que funciona de forma similar a lo que hacía Magisk Hide en su momento. Así que lo activamos. Aquí te pide reiniciar, pero antes voy a marcar la lista de denegación. Y aquí marcaríamos las aplicaciones que tú quieres que no sepan que tienes permisos root. Marcamos Fortnite. En definitiva, las aplicaciones que tú no quieres que detecten que tienes permisos root. ¿Qué ocurre ahora? Que aunque reiniciemos el teléfono para aplicar los cambios, aún seguiríamos sin pasar el Safety Net, porque lo que hemos hecho es para ocultar que tenemos root a las aplicaciones que hemos elegido. Necesitamos un paso más, así que vamos a pulsar los tres puntos de la derecha y marco Apps de sistema. Y buscamos Google Play Service, lo que viene a ser los servicios de Google en español. Así que aquí lo tengo, abro el desplegable y marco com.google.android.gms. Y este también, que se llama igual pero que termina en un stable. Ahora sí, reinicio el teléfono desde aquí mismo. Entro en la aplicación Magisk y vemos que sigue todo tal y como lo dejé. Así que entro en alguna de las aplicaciones para ver si pasa el control Safety Net. Y vemos que ya pasa perfectamente con cualquiera de las aplicaciones que tengo instalada para esto. Con este tutorial hemos ocultado los permisos root a las aplicaciones que hemos elegido y por otro lado también hemos conseguido pasar el control Safety Net, pero hay algunas aplicaciones que pueden escanear el teléfono para ver si tienes la aplicación Magisk instalada. Esto es algo que hacía Fortnite hace tiempo y en este caso simplemente le damos a renombrar la aplicación Magisk y le ponemos el nombre que tú quieras de forma que el resto de aplicaciones instaladas no sepan que tienes Magisk instalado. Al cambiar el nombre de Magisk por otro nombre, la aplicación nos crea un acceso directo a la app que, como ya digo, pasaría desapercibida para el resto de aplicaciones. Bueno, me despido, comparte si te sirve este método, nos vemos en el próximo vídeo.